Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Mercado de Capitales. Como siempre, te damos la bienvenida y desde la organización de presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra. Ya sabes que estos encuentros digitales, estos webinars, los puedes seguir y si lo deseas también compartir a través de todas nuestras redes sociales, nuestra página de Mercado de Capitales, nuestra página principal, bolsa.com y el apartado de vídeos de Bolsa TV. Si lo deseas también y si no puedes estar pendiente de una pantalla, te lo recomendamos, pues puedes escuchar el audio a través del segundo canal de radioesperantia.com y en esta modalidad, recuerda, como te decimos siempre, que simplemente debes descargar una aplicación, es gratuita, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente deberás poner en el buscador que te saldrá, radioesperantia.com, canal 2, y así me escuchas a las mil maravillas, que hay un montón de amigos que además nos ha sorprendido, que nos dicen, mira, es que yo no puedo estar dentro de una pantalla porque estoy conduciendo o estoy en otras cosas, pero agradezco mucho pues que poder escuchar al menos el sonido. Hoy volvemos con los amigos de GVC Gaesco y vamos a compartir un programa muy interesante porque con todo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido con el resto del año, pues conocer un poco cómo va a ser la recta final y tener un poco las claves ahí atadas, pues es interesantísimo. Y para ello, pues vamos a saludar, dar la bienvenida a dos amigos que ya nos acompañan y están con nosotros. Y como hoy tenemos doblete, pues vamos por partes. Saludamos en principio a la amiga Cristina Martín. Muy buenas tardes, Cristina, y como siempre, pues encantado de saludar a los amigos de Gaesco y en este caso, pues como es la primera vez, pues nada, bienvenida a los eventos de Bolsa.com. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fran. Pues el gusto de estar hoy aquí contigo es nuestro. Fantástico, de maravilla. Y también saludamos al amigo Pera Escriba, que también debuta hoy con nosotros aquí en los eventos de Bolsa.com. Y le damos la bienvenida y, por supuesto, el placer de compartir este evento con nosotros. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias. Lo mismo que mi compañera Cristina, estamos muy encantados de estar aquí y nada, esperamos que podamos compartir otras tardes con vosotros. Si en otro momento, otro año, pues hubiéramos tenido este evento, yo no hubiera dado tanta importancia, sobre todo porque hemos tenido años más bien tranquilos, pero este año ya prácticamente los primeros días de cotización, ya tuvimos la crisis de Asia, el Shanghai Composite que se empezó a caer, esto influyó en los índices, después también hemos tenido subidas de interés, ya nos cuento lo del Brexit y tal, y ahora pues tenemos, por un lado, intervención de Mario Draghi ya mismo, después Janet Yellen, que a lo mejor sube los tipos, tenemos las elecciones americanas, y aquí pues hay un montón de apuestas y porras que igual tenemos gobierno o no, pues a partir de final de este mes, o quizás pues habrá que ir con el turrón bajo el brazo a las elecciones en diciembre. Cristina, no sé si habías visto en términos bursátiles un año tan complejo, tan complicado, tan lleno de eventos. Cristina. Pues bueno, la verdad, Fran, es que ya no damos para sustos. Ya llevamos varios años bastante complicados. Justamente empezando por lo que decías, ¿no? Al preparar esta presentación, buscando una frase que en cierta forma definiera el ejercicio actual, a nosotros se nos ocurría calificar al 2016 como un año de altibajos. Si vemos el siguiente gráfico, en el que se puede ver la evolución de los principales índices europeos, vemos que tenemos el representado tanto el DAX alemán, el CAC francés, el selectivo español, junto con el MIB italiano, y todo esto, junto con el S&P 500 y el Dow Jones a nivel americano, puede apreciar la primera mitad del año ha estado motivada y marcada por sesiones de mucha volatilidad, con muchos cambios de tendencia a corto plazo pronunciados, sobre todo por lo que respecta a los índices europeos, ¿no? Desde el mes de julio hasta ahora, desde el periodo estival, estos distintos índices se han mantenido de una manera más estable, ¿no? De forma más estable y casi podría... De hecho, a cierre de este lunes, las rentabilidades que dichos índices acumulaban en el año eran, para hacernos una idea, yendo de menor a mayor, un menos 22,35 del MIB italiano frente al menos 8,42 que llevaba acumulado en el año el IBEX 35
Un menos 4,03 que se anotaba el CAC francés, seguido del menos 2,23 del DAX alemán. Y por último, ya en terreno positivo, encontrábamos al Dow Jones en un más 3,80 y el S&P 500 que se anota un 4,04 en el año, alrededor del 4%. Analizando lo que decías al principio un poco, ¿no? El año que estamos viviendo, en el que estamos, analizando las causas que han generado estos numerosos movimientos en los mercados financieros, nosotros creemos que las siguientes tres han servido principalmente de excusa a las bolsas para reaccionar de esta forma tan brusca. Y entre ellas nosotros destacamos, que es un poco al final como empezabas, la posible desaceleración en China, de la que tanto se habló a principios de este año, la evolución del precio del crudo de estos últimos 2 años, dado obtenido mediante el referéndum que se celebró en el Reino Unido. Sí. Dime. Que todo el año ha estado marcado por la crisis del sector bancario que ya veníamos arrastrando el año pasado, y además que ha sido no se puede decir un descalabro, pero bueno, que esto, si le añades el Brexit, pues también ha sido pues un poco pues la cuadratura del círculo de la economía de este año, ¿no? Sí. Está claro que todos los movimientos que hemos ido viendo en el sector bancario de forma más específica en el sector bancario europeo han ido contribuyendo a que junto con estas causas hayamos tenido el año de la manera que nos encontramos, ¿no? Si entramos de forma más específica en la desaceleración de China, la siguiente diapositiva muestra las perspectivas de la economía mundial publicadas por el Fondo Monetario Internacional, que en adelante lo llamaremos FMI para no hacernos tan redundantes, en las actualizaciones tanto de enero del 2014, que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla, y junto con las de enero de 2015, ¿no? Con un año de diferencia. Pues bien, si nos centramos al final en China, ¿no? En el gigante asiático, que al final es el que nos atañe, la idea de la posible desaceleración de dicho país, trasladada a los mercados a principios de este año, influyó en que a principios de febrero el IBEX se situara en un menos 18,84, mientras que el DAX se situaba en niveles de un menos 17,97. Exacto. No obstante, al final esta idea de ralentización en el crecimiento, es importante destacar que no se basaba en proyecciones desconocidas, sino que ya era en el marco de un escenario conocido. La previsión de crecimiento de dicha economía ha disminuido respecto a años anteriores, en que se movía a niveles del 7%, pero es importante destacar que estas proyecciones de dicha entidad, que preveían ritmos de crecimiento alrededor del 6,3%, como vemos, tanto en enero de 2014 como en enero del 2015, ya se conocían a principios de este año, ¿no? Y por lo tanto nosotros consideramos que ya estaban descontadas en los mercados, que no era ninguna novedad al final, ¿no? De hecho, esta ralentización es conocida desde hace años. En la siguiente diapositiva, el gráfico superior de la parte izquierda, si nos fijamos vemos que en el año 2010 China marcaba su máximo nivel de exportaciones, que es el punto más alto que tiene después del crash 2008-2009, ¿no? Y desde entonces, tanto las importaciones como las exportaciones de dicho país han ido decreciendo, ¿no? Si nos fijamos más bien en la cola, ¿no? de este gráfico, vemos que desde el 2013-2014 hasta ahora se ha ido manteniendo en niveles muchísimo más bajos, ¿no? Exacto, sí. En el 2015, las exportaciones del gigante asiático representan una cuarta parte de lo que representaban en el año 2007, anterior al crash, mientras que las importaciones ya son una tercera parte de lo que eran en los años previos a dicho acontecimiento, ¿no? Y para nosotros, aquí queremos remarcar que este diferencial se debe al cambio de modelo económico en el que está inmerso dicho país. No olvidemos que China se encuentra en una fase de transición, con el objetivo de pasar de ser una economía puramente exportadora, ¿no? Que es lo que conocíamos hasta ahora, a conseguir generar un cierto consumo interno, que al final no es otra cosa que el hecho de que la clase media china pues empieza a consumir productos chinos, productos propios. De la parte inferior, la parte de abajo,
lo que muestra es la tasa de ahorro de los chinos con respecto al PIB. ¿No? Bueno, de hecho nos indica la de varios países, ¿no? Para poder comparar. Si comparamos un poco, mientras que dicha tasa era del 49% en China en el año 2015, por poner un ejemplo, en Alemania esta tasa era del 27%. Y esto se debe en parte a que la población china no tiene un estado del bienestar como tal, ¿no? Y de alguna manera necesita captar ese ahorro, necesita ahorrar para poder hacer frente a gastos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Algo que nosotros no hacemos, ¿no? O no está dentro de nuestra cultura, ¿no? Al final, la construcción de este estado del bienestar y de la clase media es el proceso en el que se encuentra inmerso este país. Y al final es un país que no nos olvidemos que en el año 2000 representaba el 3% del PIB mundial y que a finales del año pasado ya representaba un 14%. ¿Vale? Por acabar un poco con el tema de la desaceleración de China, si además comprobamos las proyecciones efectuadas para este 2016, las actualizaciones de las predicciones del FMI de abril de este año no solo no rebajaron las previsiones de crecimiento anteriores, que recuerdo que giraban en torno al 6,3%, sino que se incrementaron en 2 décimas, hasta alcanzar niveles del 6,5%. Por lo tanto, dado que esta posible ralentización se explica por el cambio de modelo económico y por unas previsiones de crecimiento de lo que se pronosticaban hace algunos años, no era en ningún caso una situación nueva. Y nosotros creemos que justamente esta situación no justifica las caídas que presenciábamos a principios de año, ¿no? Y la volatilidad que se trasladó a los mercados con ellas. ¿Vale? Esto en cuanto a la desaceleración de China. Si pasamos a la evolución del precio del crudo, en el siguiente gráfico, que no es más que la cotización del barril de Brent, desde los máximos del 2014, el precio del barril de Brent marcaba mínimos a principios de este año, situándose en torno a los 27,86 dólares por barril. En primer lugar, para nosotros es muy importante tener claro que esta caída del precio del crudo es positiva. Es muy positiva. De hecho, a menos de que seamos productores o que seamos una petrolera, esta caída del precio del petróleo es positiva, porque al final repercute directamente en 2 vertientes. El hecho de que para el consumidor, que al final lo trasladamos a nosotros mismos, para nosotros, esta caída significa una mayor renta disponible. Para hacerlo muy, muy fácil o muy gráfico, Fran, si nos cuesta menos llenar el depósito de gasolina de nuestro coche, tendremos más dinero para consumir otros productos. Mayor renta disponible. Y por otro lado, en cuanto a nivel empresarial, esta bajada incide en un menor coste para las compañías que a su vez les permite aumentar sus márgenes y por ello presentar mejores resultados, ¿no? No obstante, sí que es verdad que si miramos el gráfico, quizás es cierto que la velocidad con la que corrigió, ¿no? Vemos que desde los máximos del 2014 hasta los mínimos de este año hay una corrección de un 76% e incluso este año vemos que aumentó en velocidad. Quizás fue la que no fue del todo sana y la que pudo originar cierto nerviosismo en los mercados, ¿no? Como apuntábamos anteriormente, el inicio tan complicado que teníamos a principios de año, ¿no? Al final, a principios del 2016 se hablaba de que esta caída, que además no olvidemos que se producía en un entorno generalizado de la caída de los precios de las materias primas, podía deberse a que el débil crecimiento de las principales economías provocaba esa disminución de la demanda. No obstante, si observamos las siguientes tablas, vemos que en ningún caso ha sido un problema de demanda. Mientras que en el 2014 la demanda de millones de barriles era de 91,38, en el año 2015, como vemos en la parte izquierda de la tabla, era de 92,92 millones de barriles, lo que implica un aumento de un 1,68%. Por otro lado, en la parte derecha, las estimaciones para este año son que la demanda, vemos que las estimaciones para este año son que la demanda crezca
un 1,36% respecto al año pasado, pasando de 92,92 millones de barriles a los 94,17 que vemos en la tabla para este año. Además, en la siguiente diapositiva, esto nos hace llegar de alguna manera a la conclusión de que se trata de un problema de oferta. En la siguiente diapositiva, que la producción de los países de la OPEP, así como la de los que no pertenecen a dicha organización, no ha dejado de crecer en los últimos años. Y es este exceso de oferta, este exceso de oferta de esta materia, el que se ha acabado trasladando a los mercados. Analizamos. De hecho, esto, si nos fijamos un poco, no sé cómo se ven los datos, cómo los ven, pero se ve, ¿no? Este aumento progresivo de al final de la producción. Se ve que ha ido en constante aumento. Aunque antes además, antes has comentado que es muy bueno para los países que están importando petróleo, pero esto vete a decírselo a Arabia Saudí, a Rusia, a los productores, que no les parecerá tan buenos datos el tener que exportar el petróleo a $27 con los mínimos que teníamos para España, prácticamente toda Europa, quitando los productores, Noruega, etcétera, pero que ha sido un duro palo para la OPEP, y también con la variable que hemos tenido estos últimos años de los productores de fracking, también se les ha creado ahí un gravísimo problema, porque ya en la OPEP ya no cortan el bacalao en cuanto a precios, porque intentan variar algo la producción, bien hacia el alta, hacia la baja, y ya pues están los del fracking ahí al acecho para entrar de nuevo en el mercado cuando hay un precio competitivo, y ya pues pueden asumirlo con los costes, ¿no, Cristina? Sin ninguna duda. Evidentemente, toda esta situación no afecta únicamente a nosotros, no nos afecta a nosotros solo como consumidores o a las empresas, sino que al final afecta a todos los agentes económicos que hay en el mercado, ¿no? Exactamente. Si además entramos a analizar las previsiones para este año 2017, también vemos que la demanda se estima que siga creciendo a ritmos de un 1,22%. En este caso pasaríamos de los 94,18 millones de barriles a los 95,33. ¿no? De hecho, en el siguiente gráfico, para acabar con el tema de la evolución del precio del crudo, vemos que a principios de febrero, ¿no? Después de esta caída tan brusca y a tanta velocidad, cuando el mercado deja de lado la idea de que se trata de un problema de demanda, de que realmente es el problema TC, es decir, que esta caída del precio del barril de Brent no está principalmente relacionada con el hecho de que no haya crecimiento, esta situación vemos que se invierte, y desde esos mínimos que marcaba a finales de enero hasta el día de hoy, el precio del crudo se ha revalorizado un 87%, hasta niveles de, pues vemos que entre los 51 y los $52 el barril. Y ya por último, para acabar un poco con esta primera parte, cerrábamos el primer semestre con algo que comentabas antes, con la noticia del triunfo del Brexit. Al final, el 23 de junio, como todos recordamos, los británicos votaban mediante un referéndum no vinculante que querían dejar de pertenecer a la Unión Europea. Poniendo como ejemplo el selectivo español, el IBEX, aquí vemos un gráfico en velas japonesas a 2 minutos para hacerlo más visual. Vemos que dicha noticia tuvo un impacto inmediato en dicho selectivo al día siguiente, dejándose en la sesión del día 24 de junio un menos 12,35 frente al 6,82 que corregía el DAX, ¿no? el índice alemán. Nosotros creemos que estos comportamientos fueron del todo exagerados y fruto sobre todo del pánico que generó en un primer momento la noticia. Al final, es importante que no perdamos de vista que la idea de abandonar la Unión Europea vino motivada desde un principio por temas políticos. Seguía que los británicos, ¿no? El objetivo que perseguían los británicos del Reino Unido al final era el de situarse en una buena posición y con cierta ventaja negociadora frente a Europa, bajo la amenaza siempre debajo del brazo de un posible abandono de dicha unión, ¿no?
De hecho, seguramente muchos recordáis hace unos días las últimas declaraciones que hizo la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, en las cuales, bueno, de alguna manera preveía que el hecho de apretar el famoso botón, ¿no?, para dejar de pertenecer a la Unión Europea mediante la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión no se contempla hasta marzo del 2017, ¿no? Pero mientras estábamos viviendo como una calma tensa, y no pasaba nada, no hay que preocuparse, lo de la desconexión, bueno, tardaría 3 años, hay que negociar, etcétera, pero desde que pronunció estas palabras la primera ministra británica, da la impresión de que todos se dieron cuenta que, bueno, que sí que estaba allí, que ya tenía fecha y que ya no eran los 3 años que nos habían comentado. Y esto no sé si empezó a desencadenar, pues, no se puede decir una oleada de pánico, pero que la gente ya fue consciente de que de verdad pues se iban a ir de la Unión Europea, porque si te das cuenta, todo el verano hemos pasado, pues bueno, han votado la salida de la Unión Europea, pero bueno, esto va a tardar, tal. O sea que se veía allí como, mira, va a llover, se ven las nubes y tal, pero bueno, están lejos. Y parecía que nunca llegaba la lluvia, ¿no? Cuando te caen las gotas, dices, pues es verdad, la tormenta ya ha empezado. Pues ha llovido. Sí, Sí que es verdad, sí que es verdad. ¿No te ha parecido que ha ocurrido algo así parecido? Sí, sí, yo creo que realmente no se esperaba, la mayoría de analistas no esperaban este resultado y sí que bueno, que la idea del Brexit sorprendió y de hecho fue lo que desencadenó ese pánico en los mercados y esas sesiones que comentaba, ¿no?, de un menos 12,35 en el selectivo español o alrededor de una caída del 7% de un índice alemán, ¿no?, que son más bien comportamientos que podrían darse en todo un año entero más que en una sola sesión, ¿no? Exactamente. Bueno, y al final lo vemos también reflejado en este gráfico. Si trasladamos esta idea de que se trata de un tema político a los principales mercados europeos, vemos que prácticamente todos, desde ese cierre del primer semestre, han ido alcanzando los niveles previos al referéndum, situándose incluso el FTSE, el selectivo británico, en un 11,30% anual. Exactamente. Por todo esto un poco que acabamos de comentar y volviendo a la diapositiva con la que abríamos la presentación, vemos que el 2016 está siendo un año de numerosos altibajos, sobre todo para la gran mayoría de mercados financieros, aunque con un pequeño matiz, ¿no? Y al final ese matiz nosotros lo plasmamos en el diferencial de comportamiento que estamos teniendo en cuanto a los índices europeos y los americanos. Como vemos en esta representación en la cual combinamos tanto el S&P 500 a nivel americano con el Eurostoxx europeo, mientras el Eurostoxx está negativo en el año y acumula una caída del menos 7,92% a cierre del lunes, el S&P 500 se mantiene en terreno positivo y se anota nada más y nada menos que un 4% en el año, ¿no?, alrededor del 4%. Y nos hacíamos un poco la pregunta de a qué se debe este diferencial, ¿no? A qué se debe este diferencial de comportamiento entre estas dos economías, ¿no? Y ahora, si te parece, le doy la palabra a Pera para que te siga comentando. Perfecto. Pera, que además, no sé este refrán si es muy, muy procedente, pero bueno, que éramos pocos y parió la abuela. Con todo el año que hemos tenido de revuelto, tenemos las elecciones americanas que, además, con los candidatos que hay, no va a ser lo mismo un país si lo gobierna Hillary Clinton que si lo gobierna Donald Trump. En el ámbito económico me ciño simplemente, pero que puede ser pues bastante diferente pues lo que nos podemos encontrar en términos económicos si, por ejemplo, gobierna Donald Trump que si gobernara Hillary Clinton. No opera, que además vamos a tener aquí pues por lo menos hasta que conozcamos el resultado de las elecciones, también algo movido en el mercado americano, ¿no, Pera? Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho y de hecho es uno de los factores o de los temas que puede aportar de cara a este próximo mes de noviembre nuevamente un episodio de volatilidad a los mercados, ¿no? Sin duda, los mercados en general, la gente
Lo que espera es, centrarnos en lo de sí, las elecciones. Sí, exacto. Centrándonos en las elecciones, lo que espera es una victoria de Hillary Clinton por ser un poco menos radical en sus ideas. Pero bueno, ya vimos el episodio del Brexit, también fue un poco contrario a lo que se esperaba y sin duda puede aportar volatilidad. Una pregunta antes de que sigas con la presentación. Los mercados americanos, vosotros que lo estáis siguiendo prácticamente a diario, hora a hora, está sufriendo, notando, viendo un poco lo que les viene encima con las elecciones, pase lo que pase, pero si hay movimiento, se nota a lo mejor pues menos volumen, más volumen, algo más de volatilidad. ¿Notas algo o con respecto a otro año es pues, bueno, yo creo que al fin y al cabo los americanos lo que están es en un nivel de máximos históricos. Entonces, que se esté produciendo una recogida de beneficios al fin y al cabo es algo normal, ¿no? Porque tratando de marcar estos máximos tras máximos. No creo que sea por este episodio en concreto, sino más bien por el hecho de que lo encuentro más normal, de que recojan un poco de beneficios, de que sean un poco más cautelosos. Más bien lo que no entendería es que en Europa continuemos cayendo, ¿no? Pero por lo que respecta al mercado americano, no le veo un problema. Además, como están coqueteando con máximos prácticamente los principales índices, tampoco es que se note excesivamente. Pues nada, vamos con lo que nos tenías preparado y a qué se debe pues todo este diferencial que con el año tan movidito que hemos tenido pues es doblemente interesante, ¿no, Pera? Exacto. Entonces, bueno, cogiendo aquí el relevo de Cristina, comentar que, bueno, esta evolución que han experimentado los mercados no es fruto solo de este año. No es una situación que se nos presenta como nueva, sino que ya viene desde bien iniciada la crisis. Entonces, el por qué se ha producido este diferencial lo atribuimos al hecho de que los bancos centrales han actuado de formas contrapuestas. Entonces, aquí nos gustaría hacer especial inciso en ello, puesto que creemos que para entender a qué se debe este diferencial que comentamos, es muy importante tener claro de dónde venimos y por qué realmente se ha producido un comportamiento tan dispar entre el mercado americano y el mercado europeo en los últimos años. Bien. Entonces, por lo tanto, aquí en lo que estamos hablando es de dos estilos de actuación. Dos formas de entender la situación en la que nos encontramos inmersos y en la que decidieron aplicar en momentos determinados un conjunto de políticas con el fin de solventar el problema. Entonces, por un lado, y para recabar un poco en la memoria, rápidamente el problema y no dudó en intervenir directamente en el sistema aplicando un conjunto, ¿no? Una batería de políticas monetarias. Entonces, entre las medidas que adoptó, ¿no? Nos encontramos con que bajó los tipos oficiales de forma completamente agresiva, ¿no? De una forma contundente, pasando del 4,25% en menos de un año. Una barbaridad, desde luego. Exacto. ¿Crees que Janet Yellen se despedirá por la puerta grande subiendo los tipos en diciembre, Pera? ¿O tu porra para la comparecencia de Janet Yellen, la última de este año? Yo creo que va a ser importante para los mercados y que sin duda puede favorecer a que Janet Yellen pueda salir por esa puerta grande que comentabas, ¿no? Yo creo que retrasarlo más sí que sería algo negativo sin duda para su persona, pero creo que sí, que puede ser sin duda. Entonces, siguiendo con la línea que comentábamos, también la Reserva Federal apostó por la recapitalización directa de su sistema financiero, ¿no? Mediante el programa TARP, que consistió en la inyección de miles de millones directamente a los bancos. Y no podríamos
y deberíamos hablar de ello, es el famoso quantitative easing, ¿no? El cual se dividió en 3 fases y que se basaba en la compra masiva de deuda pública e hipotecaria a toda esa liquidez que se iba a generar a la economía. Entonces, en resumidas cuentas, el objetivo primordial desde el primer momento de la FED, la premisa en la que se basaba era impulsar el crecimiento y crear empleo. Y ello lo realizó aplicando una serie de políticas no convencionales con el fin de intervenir directamente en los mercados. Entonces, se podría decir que fue muy ágil. Por su parte, el Banco Central Europeo empezó aplicando políticas más conservadoras, ¿verdad? Más laxas, con la idea de focalizarse en ese mandato único de estabilidad de precios. Todos recordaremos los famosos rescates a países como fue el caso de Grecia, el caso de Portugal, de Irlanda. Y en un primer momento, a diferencia de la FED, primó la liquidez del sistema financiero a través de la introducción de esos LTROs, que eran las operaciones de refinanciación a largo plazo. Entonces, con todo esto, lo que queremos dar a entender es que tanto Estados Unidos como Europa se encuentran en 2 fases del ciclo completamente distintas, ¿no? Es decir, mientras que la FED dejó el coste de financiación en el 0% desde el primer momento en el que detectó ese problema, el BCE tardó más de 5 años en llegar a unos tipos del 0%, ¿no? Concretamente, hasta el 2014 no llegaba a esos niveles. Todo ello, ¿por qué lo quería decir? ¿Por qué lo quería recordar? Pues bien, porque el resultado de haber aplicado estas políticas en momentos distintos del tiempo en los mercados financieros y en la evolución que han tenido estos a lo largo de los últimos años, como podemos ver. Americanos, como antes comentábamos, marcan máximos históricos y superan con creces los niveles precrisis. Europa, como podemos ver, se ha quedado más rezagada. Bien es cierto que el mercado americano siempre ha tenido una prima sobre el europeo, ¿no? Siempre se ha pagado un poco más caro que el europeo, pero de todas maneras vemos cómo la diferencia a nivel global entre ambos no ha hecho más que ensancharse. Tal como podemos ver actualmente en 111%. No obstante, a principios del 2015, este diferencial se estrechaba hasta aproximadamente un 51%. Punto de vista, este acercamiento entre ambos índices se debe al cambio de sesgo que adopta las polancas. Exactamente. Entonces, aquí el punto de inflexión en las políticas que hasta el momento estaba aplicando el BCE se generó por el riesgo de un escenario de deflación, ¿verdad? Y que, por lo tanto, sirvió de excusa claramente para aplicar nuevas medidas, nuevos estímulos. Entonces, aquí, sin extenderme mucho en la explicación del concepto, solamente comentar que lo que provoca esta espiral es una reducción en los beneficios empresariales. Las empresas, las que recortan su plantilla, se ven forzadas a recortar el número de trabajadores, con lo que, por lo tanto, aumenta la tasa de paro y esto afecta directamente a consumo e inversión, lo que provoca un exceso de oferta y, por lo tanto, a su vez lleva a la bajada de precios, ¿no? Entonces, la espiral lo que viene a ser es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Con lo que estamos comentando, a partir de entonces, se produce un cambio de sesgo en cuanto a políticas económicas se refiere. Por el actual presidente, Mario Draghi, dibujaban un nuevo escenario en el plano europeo
cuando decidió por primera vez, como decíamos, intervenir en los mercados aplicando políticas no convencionales. Entonces, a raíz de ello, la pregunta que nos formulábamos era ¿qué podíamos esperar de la actuación del Banco Central Europeo? Bien, pues en primer lugar reafirmó su implicación con el crecimiento, financiación al 0% por primera vez. A su vez, se redujeron los tipos de facilidad del depósito, llegando a este menos 0, actual que año, con lo que de nuevo se implicaba nuevamente, y aquí se implicaba en lo que sería en la generación de liquidez. Es decir, aquí lo que reafirmaba era la idea de que los bancos no tuvieran dinero ocioso, sino que lo que tenían que hacer era prestar el dinero, ¿no? El mensaje básicamente era que el dinero llegara a los mercados, que fluyera. Exacto. Y por otro lado, y por si las medidas anteriores no eran suficientes, lo que hizo es anunciar un plan de medidas no convencionales, ¿no? El famoso quantitative easing, que se llevaría a cabo de marzo del 2015 hasta septiembre de 2016 y que posteriormente, como sabemos, se prolongó hasta el marzo del año que viene. Entonces, esta intervención directa en los mercados, en la que se inyecta liquidez con la compra de deuda, lo que provoca es un aumento en la oferta monetaria, con lo que se espera que los bancos, a su vez, concedan préstamos a empresas, a ciudadanos, con el fin de que el dinero fluya, ¿no? Reiterando esta idea de que el dinero fluya y que se reactive así la actividad económica. Además, dentro de las medidas del QE, ¿no? También realizaron compras de activos privados a los bancos, como por ejemplo pues, cédulas hipotecarios, entre otros, con el fin de que al final estos tuvieran un menor riesgo en sus balances y, por lo tanto, aumentaran los préstamos, ¿no? Entonces, todo iban en esta línea. Y todo ello lo hicieron con el objetivo primordial de relanzar la inflación. Ahora otra vez en niveles del 2%, que es lo que entendemos, lo que se entiende como un nivel sano para la economía. Fruto de este conjunto de políticas monetarias, lo que podríamos decir que esto otorga a las empresas europeas mayor competitividad, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es favorecer en mayor medida a compañías europeas y que además, si son exportadoras, pues aún les favorece más. Y además, lo que comentáis mucho los analistas, que como, digamos, Europa está retrasada con respecto a Estados Unidos, los mercados americanos, o bueno, para utilizar otra terminología como sobrevendida o sobrecomprada, pues en este caso Estados Unidos, pues que quizá es mucho más atractivo el mercado europeo ahora que el americano, que está ya prácticamente tocando máximos en todos los índices, ¿no, Pera? Exacto, sí, sin duda. Y de hecho, el objetivo que tenemos con esta presentación es reafirmar este mensaje, ¿no? Fantástico. Mira, he dado en el clavo. El mensaje que... Exacto, sí. Me vais a tener que contratar como analista. Me vais a tener que contratar como analista. Pues venga, pues vamos con el tema. Parece, continuamos y al final llegaremos al punto este que comentabas. Perfecto, fantástico. Entonces, comportamiento de eurodólar también muy interesante. Exacto, centrándonos en este comportamiento del eurodólar, en esta depreciación del euro, ¿no? Respecto a la moneda americana, como vemos, la bajada de tipos que estamos comentando, promovida por el BCE, coincidió a su vez con el inicio de la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal estadounidense, ¿no? Conocida como el tapering, lo que hizo que desde estos máximos que vemos del 1,40 aproximadamente a mitades del 2014, el eurodólar se depreciara en un 25% hasta esos niveles del 1,05, que alcanzaba a principios de 2015. Entonces, esta depreciación
se produce como consecuencia de esa inyección masiva, ¿no?, de liquidez que comentábamos, que aplicó el BCE y que decidió utilizar, ¿no?, ese cartucho de la famosa máquina de imprimir billetes. Es, como sabemos, un aumento del dinero en circulación, lo que provoca una cierta debilidad en la moneda, ¿no?, que es lo que hemos visto en la evolución de la divisa. Entonces, a partir de estos mínimos, lo que vemos es que el eurodólar, ¿no?, se ha movido entre la franja del 1,15 y el 1,05, ¿no?, en función de varios acontecimientos. De todos modos, y en base a las estimaciones de la subida de tipos por parte de la FED en diciembre de este año, creemos que la cotización podría ir a buscar esa parte baja de la franja, lo que sin duda reitera y favorece a las compañías europeas. Exactamente. Tomando el punto ese que hablaba de la rebaja de los tipos de financiación, aquí, bueno, como hemos comentado, ¿no?, una de las medidas fue esa la de inyectar liquidez al sistema, ¿no?, con la compra mensual de 60.000 a 80.000 millones de euros de deuda pública. Y, bueno, como datos ilustrativos, podemos ver a datos de 31 de agosto de este año, que realizó compras por volúmenes de 238.000 millones de bonos alemanes, de 189.000 millones en bonos franceses, 165.000 millones en bonos italianos y 118.000 millones en bonos del Tesoro español. Básicamente, lo que quiero comentar es que esto lo que provocó es que las rentabilidades de la deuda pública de los países de la eurozona cayeran. Por lo tanto, al verse reducidas sus primas de riesgo, esto beneficia en los costes de financiación de los países y ello les permite mejorar en sus márgenes. Y por lo tanto, esto les permite, a su vez, incidir en políticas fiscales para estimular su crecimiento. Entonces, aquí, haciendo un paréntesis, podemos ver, ¿no?, lo que íbamos comentando anteriormente del momento en el que los respectivos bancos aplican las políticas y el efecto que tiene en los mercados. En este caso vemos que mientras en Estados Unidos se retiraban los estímulos económicos y durante 6 años se habían estado financiando a costes nulos, en Europa a llevar a cabo. Entonces, esto lo digo más que nada para recordar esta idea inicial, ¿no?, de dónde venimos, para entender dónde vamos, ¿no?, y poder entender un poco mejor al fin y al cabo este diferencial. Luego, en cuanto al tema de relanzar la inflación, el hecho de situarse en un terreno, como comentamos, de deflación, fue el detonante en las políticas que hasta entonces estaba aplicando el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, para intervenir y poder revertir esta situación, aumenta la base monetaria, ¿no?, de 2,1 a 3,2 billones en un año y medio a través de ese programa de compra masiva. Entonces, aquí el problema básicamente es que el escenario seguía siendo el mismo, ¿no? Como podemos ver, la inflación no ha conseguido repuntar y sigue por debajo del 0,5% interanual, que es el que nos encontramos del QE. Entonces, aquí lo que deberíamos plantearnos, ¿no?, al final es qué es lo que está fallando. Podríamos lanzar al aire qué es lo que ha estado fallando. Y bueno, aquí, como podemos ver en este recuadro, ¿no?, creemos que el problema se encuentra en que esta base monetaria está estancada. No está llegando a las empresas ni a los ciudadanos en forma de créditos y, por lo tanto, no está teniendo ningún efecto sobre los precios, porque al no estar concediendo créditos y no estar incrementando el gasto, tiene cero efectos sobre precios. Por lo tanto, el problema es que el dinero no circula. Entonces, en esta diapositiva podemos ver de una forma ilustrativa de qué forma ha aumentado el balance del Banco Central Europeo desde el inicio del QE y el respectivo aumento en la base monetaria, ¿no?, que lo veríamos en esta imagen superior. Bueno, que obviamente está formada por efectivos en manos del público
y más los activos de caja, de activos líquidos del sistema financiero, pues como depósitos a la vista o depósitos a plazo, entre otros. Perfecto. Aquí no es que se trate de que no haya dinero, ¿no? Dinero hay y mucho, de hecho. Aquí el kit de la cuestión creemos que es dónde está ese dinero, ¿no? Y la respuesta es en los bancos. Como podemos ver, en menos de 2 años la reserva de los bancos se ha visto incrementada en 441.474 millones de euros. Aquí el problema básicamente radica en que los bancos no están actuando de correa de transmisión entre las políticas que comentábamos del Banco Central Europeo y los agentes económicos. Entonces, aquí el problema es que, además, el hecho de que el banco redujera, ¿no?, esos tipos de facilidad de depósito a unas tasas negativas, el objetivo, recordamos, de que el banco preste dinero, lo que están haciendo es que genera un coste importante para el sector financiero, ¿no?, al final, y que por lo tanto, y como decía hasta al principio, se ha visto afectado en sus cotizaciones, porque obviamente le afectan sus cuentas de explotación. En resumidas cuentas, la idea es que sabemos que el dinero nos ha filtrado, pero sabemos que está ahí y que tendrá que acabar llegando al sistema. Y el activo financiero que presenta para nosotros una mejor visión en cuanto a objetivos de rentabilidad. Entonces, ahora Cristina nos pasará a comentar un poco la visión de cara a la idea esta que hemos lanzado ahora. Pero mira, Pérez, tenía una duda, sí, antes de dar paso a la vida de Cristina. Hemos estado hablando sobre todo, y quizá esté en el centro del escenario, Janet Yellen, a ver si sube los tipos, pero bajo tu punto de vista, ¿cabe alguna sorpresa en cuanto a alguna decisión de estas de campanillas de Mario Draghi, de mover algún tipo de, no sé, de estímulos, incluso puede subir, bajar tipos y tal, o no se contempla? Bueno, mira, aquí lo que te podría decir es que quizás lo que puede favorecer a los mercados y en concreto al sistema financiero es que este tipo de facilidades de depósito, ¿no?, que ahora están en un menos 0,40% y que al fin y al cabo el Banco Central lo aplica para que los bancos concedan más préstamos, ¿no?, concedan créditos y, como íbamos diciendo, podría ser que lo redujera, es decir, lo trajera otra vez hacia un terreno del 0%. Es decir, al fin y al cabo lo que esto haría es que no penalizaría tanto al sistema financiero y obviamente le daría mayor visibilidad y esto podría ayudar sin duda a los mercados, porque al fin y al cabo el sistema financiero puede ayudar a dar un tirón a los mercados. Exactamente, pues desde luego vamos a tener un par de meses muy interesantes, noviembre y diciembre, que seguramente pues va a dar mucho que hablar, no solamente con todo lo que estamos viendo en cuanto a elecciones americanas, Brexit, etcétera. Aquí, en menor medida, pues también a ver qué ocurre con la incertidumbre política, pero en cuanto a los tipos de interés, ya lo venía anunciando hace tiempo. Lo ha dicho así, de aquella manera, como, bueno, que habrá que rebajar los estímulos, ¿no? Pero bueno, que vayáis estando preparados. Pero lo ha dicho así Mario Draghi, Cristina, con la boca pequeña. Pero que en algún momento Mario Draghi tendrá que bajar los estímulos y de momento los bancos europeos están viviendo prácticamente de eso, ahí con el gotero puesto, que mientras van inyectando dinerito del Banco Central Europeo, pues no tienen que preocuparse excesivamente, pero con toda la crisis que hemos vivido, sobre todo la gran banca alemana, es cuestión de empezar a poner las barbas de las tuyas, al ver las del vecino, pues a remojarnos, Cristina. Está claro que sí. Nosotros al final, bueno, prevemos que evidentemente al final, de alguna manera, el Banco Central Europeo tendrá que iniciar esa retirada en algún momento, ¿no? Lo que pasa que
como parece que lo iniciamos tan pronto nosotros y que entramos hace tan poco en esta fase, ¿no?, de expansión cuantitativa, esperemos que nos dure un poco más, ¿no? A lo que sí que nosotros le damos más importancia, ¿no?, y lo que creemos que realmente es lo que nos falta para activar esa correa de transmisión del sistema financiero es un poco lo que te comentaba Pera, ese menos 0,40 del tipo de facilidades de depósito que si se viera reducido probablemente penalizaría menos al sector bancario europeo y ayudaría a que de alguna manera ese dinero circule y los bancos no se vean tan penalizados, ¿no? Pero bueno, llegados a este punto, en el momento justamente en que nos preguntábamos por qué no circulaba ese dinero y por qué razón los bancos no contribuían a que fluyera toda esa inyección de liquidez del BCE, a la conclusión de todo lo que ha estado explicando Pera hasta el momento, ¿no? A las dos formas distintas de hacer política monetaria que han ido adoptando los bancos centrales en el transcurso de estos años. Al final, estas actuaciones tan distintas en el tiempo han tenido resultados muy diferentes también en los mercados. Si analizamos un poco más de cerca el sector del que hablábamos, el sector bancario europeo, a través del gráfico del stocks bancario, que es el que tenemos ahora en pantalla, vemos que se encuentra en niveles de los mínimos que marcaba en 2009 y en verano del 2012, ¿no? Mientras que, cogiendo, por ejemplo, la evolución de la cotización de JP Morgan, por poner un ejemplo a nivel americano, no solo ha superado, como vemos, los niveles del 2007, sino que incluso el año pasado marcaba nuevos máximos históricos, un 20% por encima de los máximos del 2007, ¿no? Entonces, bueno, bajo la premisa de que el dinero ha de empezar a fluir y que cuando lo haga irá a buscar aquellos valores y compañías que se hayan ido quedando más rezagados y que presenten mayores descuentos, nos preguntamos dónde reside ese valor, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar las mayores oportunidades? Y respondiéndonos un poco a esta pregunta, nosotros creemos que el valor reside en Europa, que de alguna forma los mayores descuentos y los mayores potenciales de revalorización residen en la renta variable europea, ¿no? Los encontramos aquí. Además, todo esto con el añadido, el entorno actual en el que nos encontramos es el idóneo. Si nos fijamos de nuevo en las perspectivas de la economía europea que se proyectaban en las publicaciones del FMI del pasado mes de julio, estas indican que nos encontramos en un entorno de crecimiento, ¿no? Más concretamente, vemos que durante todas las actualizaciones de este 2016, las de enero, abril y julio en este caso, en todos estos casos las previsiones son buenas para las principales economías europeas, situándose al final en julio en un rango entre el 1,5% esperado para Francia frente al 2,6% esperado para España, ¿no? Por otro lado, toda esta confianza que tenemos depositada en la renta variable también radica en que nos encontramos en un entorno en el que nos cuesta mucho encontrar rentabilidades en el mercado de renta fija, ¿no? De hecho, como vemos, los países se están financiando en mínimos históricos y si hay algún mercado en el que podemos ver, ¿no?, o que podemos sospechar que haya indicios de burbuja, es justamente en el mercado de renta fija. Y en parte nosotros asociamos el auge de las numerosas estrategias de retorno absoluto con esta incapacidad o más bien esta dificultad, ¿no?, de hallar rentabilidad en este tipo de activos. Al final, el mercado de renta fija sigue sin ser una alternativa, ya que las únicas opciones que tenemos serían, o por un lado, perder mucha calidad en el corto plazo, a través, por ejemplo, de la búsqueda de algún bono del gobierno griego, o si quisiéramos obtener algo de rentabilidad, la otra opción sería ponernos muy largos en la curva para no vernos afectados por una futura posible subida de tipos, ¿no? Dado que los tipos están en mínimos históricos y que es muy probable que vayan al alza, comprar, por ejemplo, un bono a 10 años podría dejarnos ahí enganchados, ¿no? Por último, si analizamos los precios de las principales economías europeas, vemos que se encuentran todos, en todos los casos, en estos 4 que presentamos, por debajo de su media histórica, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la media del PER en España es del 16,38, el actual se sitúa en el 14,03, mientras que en Italia el actual es un 13,42, la media está en un 21,22. En el caso de Francia, la media es de un 19,31 frente al 13,96 actual. Y en el caso alemán, la media es del 17,67 frente al 12,85 actual, ¿no?
Exacto. Por lo tanto, en la situación actual en la que tenemos compañías que presentan altos descuentos con un acceso al crédito tan barato y en un entorno de menores costes, nosotros creemos y estamos convencidos de que el valor está en Europa. Y te vuelvo a dejar con Pera que te acabará de resumir todas estas conclusiones. Perfecto. De maravilla. Bien, Oye, creo... pues... Perdona, Fran. Sí. No, que estoy muy interesado a ver vuestra opinión ahí desde GVC Gaesco. Yo recuerdo que lo preguntaba hace tiempo y ya decía, esto es a largo plazo. Pero bueno, la libra me ha llamado la atención después del Brexit, se pegó un batacazo y luego lo ocurrió la semana pasada que intentaba recuperar terreno. Yo hablaba con los analistas, decía, se contempla pues en un futuro, medio plazo, largo plazo, la paridad con el euro y ya les decía que era una exageración por la distancia que había. Pero si nos miramos estos días, Pera, estamos ahí a tiro de piedra, prácticamente 0,90, 0,89, que ya no es la distancia que veíamos hace, por ejemplo, 2 años o 3, ¿no? Que ya lo tenemos allí en lontananza, en el horizonte, la paridad, y que no sería descartable verla en próximos meses, ¿no, Pera? ¿Qué opinas? ¿Crees que la libra aguantará el envite del euro con todo este follón del Brexit o que la paridad está prácticamente al caer? Bueno, yo creo que llegar a la paridad es excederse un poco. Es decir, sí que es verdad que en las últimas semanas ha habido unos episodios de volatilidad y incluso por el hecho de que las últimas apariciones de Theresa May, el hecho de que se sepa definitivamente en un principio que no va a haber otro referéndum, ¿no? Sino que es algo que se va a quedar y que de hecho, bueno, los ingleses en principio se van a ir, pero no creo que les vaya a afectar tanto. Creo que es más fruto de los últimos acontecimientos del mercado que obviamente han penalizado a la divisa, A la libra, exactamente, sí. Pero no vemos, de hecho, que vaya a llegar a la paridad, no lo contemplamos. Perfecto, pero bueno, esto que era tan exagerado preguntarlo, ya no parece tan exagerado, porque ya se va acercando, ¿no? Y de hecho es verdad que es algo que va a afectar a compañías que están expuestas en el Reino Unido, por ejemplo, como ayer salía, ¿no? Compañías aéreas como, por ejemplo, Ryanair, ¿no? Que han anunciado, bueno, pues una pequeña reducción de beneficios, en ese caso del 5%, ¿no? Para la compañía aérea, que para otras compañías puede tener en este trimestre o en lo que queda de año un impacto negativo, ¿no? Pero que de todas maneras creemos que se va a corregir, ¿eh? No creemos que la libra se vaya a debilitar tanto. Perfecto. Y en cuanto a conclusiones, ¿qué puntos tenemos que tener en cuenta de aquí a final de año? Pues bien, en conclusiones, ¿no? Y con los argumentos en los que hemos apoyado un poco la presentación y en los que apoyamos nuestra tesis de inversión, serían, bueno, pues en primer lugar, que la subida de tipos que se producirá en Estados Unidos, el euro en esa franja baja que comentábamos, con lo que se irá a otorgar competitividad a las compañías europeas y, por lo tanto, favorecerá, como decíamos, en mayor medida a aquellas exportadoras. Esta subida de tipos llevará a un mejor comportamiento del sector financiero, puesto que va a ganar mayor visibilidad en el mercado y, por lo tanto, creemos que lo que debería hacer es aumentar el nivel de crédito, ¿no? Actuar, ¿no? Reiteramos esta idea de actuar de correa de transmisión y, por lo tanto, al fin y al cabo, dar efectividad a las políticas expansivas del europeo. Y por otro lado, bueno, pues en lo que sería la renta variable, a día de hoy, como hemos comentado, es el activo financiero que creemos que presenta una mayor oportunidad de revalorización, ¿no? Cristina comentaba los escasos retornos de la renta fija. Y bueno, en concreto vemos, en definitiva, que las bolsas europeas presentan mayores descuentos al encontrar unas compañías baratas que tienen hoy en día un acceso al crédito a un coste muy bajo y que además tienen menores costes.
con lo cual esto sin duda incurre en una menor carga financiera y tendrá que acabar trasladándose en sus resultados. Exactamente. Entonces, bueno, en base a todo ello, creemos que hay sectores que pueden comportarse mejor de cara a los próximos trimestres, ¿no? Estos últimos trimestres del año y de cara al siguiente. Y es aquí donde creemos que reside, ¿no?, la importancia de planificar un buen asset allocation, puesto que un factor fundamental a la hora de buscar aquellos valores que más adecúen a la evolución del mercado e intentar ajustar pues nuestra inversión con el fin de sacarle un buen provecho, ¿no? Una buena tajada. Entonces, desde nuestro punto de vista, creemos que el mayor potencial en este momento se encuentran en los sectores cíclicos, ¿no? Lo que sería pues bancos, aseguradoras o compañías automovilísticas, por ejemplo, entre otras. Entonces, con ello, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Con ello no queremos decir que los sectores defensivos lo vayan a hacer mal o que tengan que corregir, ¿no? De hecho, hay valores muy atractivos y que aún tienen mucho recorrido, ¿no? Estamos hablando de la correlación que puede presentar el precio de una compañía con las fluctuaciones del mercado. Perfecto. Esta sería un poco la idea que tenemos y en la que basamos nuestro... Sí, perdón. Antes de terminar, me gustaría preguntaros, lo tenía aquí la pregunta, como vosotros estáis todos los días pues, a pie de obra, digamos, del mercado, ahí en las trincheras de los mercados, pues sois los más idóneos para contestar a esta pregunta. Llevamos prácticamente un año sin gobierno aquí en España, nos centramos en el IBEX 35, mercado español, y bueno, os hago la pregunta a los dos, si queréis me contestáis los dos o lo que queráis. Se ha venido comentando, sobre todo en prensa, que, bueno, que esto está sin gobierno, que es una catástrofe para el mercado. Y yo sigo preguntando, pero vamos a ver, ¿en qué parámetros, no sé, datos empíricos que digan, pues mira, en agosto o septiembre del año 2010, por ejemplo, que no había incertidumbre política, teníamos gobierno, pues mira, el volumen era tal. Si lo comparamos con septiembre de 2016, que hay incertidumbre política, no tenemos gobierno, pues el volumen es cuál. Y mira, sí, Fran, tenemos un dato que dice que hay incertidumbre y por eso pues se retraen los inversores a la hora de invertir. Y ahora que estamos en un momento así medio raro, que unos dicen que pues, es posible que tengamos gobierno, otros que dicen que igual pues con el turrón bajo el brazo tendremos que ir en diciembre a votar. ¿Estáis notando esto en cuanto al volumen de contratación, movimiento en el IBEX, que esto está influyendo o no influye? Bueno, creemos que esto no influye. Sí que es verdad que genera, al fin y al cabo, lo que genera es un poco de inseguridad, ¿no? Pero ya es un poco subjetivo, es decir, lo que está haciendo puede provocar un pequeño episodio de volatilidad un día en concreto, posiblemente, y obviamente puede pasar, pero al fin y al cabo es desconfianza, es decir, lo que puede generar es desconfianza, pero creo que en los mercados no influye. Creo que el foco está puesto en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, está puesto en la subida de tipos de Estados Unidos. Creo que iba a ser uno de los factores más influyentes a la hora del desarrollo de estos mercados, o por ejemplo, mañana que comparece el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, en el tono de sus comparecencias. Pero en lo que nos estabas diciendo, ¿no? En el factor político a raíz de que no hay un gobierno estable, creo que en los mercados no se refleja como algo en cuanto al volumen que comentabas, o como un menor volumen, perdón, o mayor volumen lo podríamos atribuir, por ejemplo, a un episodio que afecte más a escala internacional, diría. Porque al fin y al cabo las empresas, ¿no?, generan sus beneficios y su actividad a nivel internacional. Entonces, esto, no creo que sea algo... Aunque, bueno, la analogía, no sé si es prudente, pero me suena mucho, por ejemplo, cuando hablo con mi hijo que me dice,
papi, ¿viste el partido de, por ejemplo, el Barça al Madrid? Que un partidazo, mira, jugaron de maravilla y tal. Y luego no lo has visto, ves el resultado 0-0, pero ¿qué me estás contando? Es como la prensa nos está diciendo mucha incertidumbre, mira, esto se refleja en menos contratación y tal. Y luego pues vas a los datos empíricos y dices, pues tampoco es que haya habido gran movimiento hacia abajo, que hayan dicho, pues mira, resulta que como tenemos incertidumbre y tal, los inversores están retrayendo, pero no ocurre eso. O sea, una cosa que me sigue llamando la atención y da la impresión de que la opinión pública va por un lado, los mercados por otro y no terminan de ponerse de acuerdo. Espera, que supongo que os ocurrirá a vosotros, que os preguntarán un montón, oye, mira, la incertidumbre política, esto está influyendo. Y realmente, pues, miren los datos y no tanto, ¿no? Sin duda, sí. De hecho, me reafirmo, ¿no?, en lo que decía de que es lo que genera al fin y al cabo es un poco desconfianza o inseguridad, pero más de cara a lo que viene a ser el riesgo país, ¿no? Por darle un nombre. Pero al fin y al cabo, lo que te decía, ¿no? La gente lo que mira es la evolución de las empresas, la exposición que tiene en el mercado, la exposición geográfica que puede llegar a tener y cómo esto puede influir en sus resultados. Perfecto. Pues nada, vamos poniendo el punto final. Ha sido, como siempre, un verdadero placer compartir con vosotros este webinar y, bueno, vamos a ir despidiendo a los amigos que nos han acompañado. Ya sabes que este encuentro digital puedes consultarlo en todas nuestras redes sociales, bolsa.com, bolsa.tv, etcétera, etcétera, y si lo deseas, pues compartirlo en nuestra página de Mercado de Capitales. Así pues, vamos por partes. Cristina Martín, muchísimas gracias. Un verdadero placer compartir este tiempo contigo y espero encontrarme en otra ocasión. ¿De acuerdo, Cristina? Gracias a ti, Fran. El placer verdaderamente es mío y yo también lo espero. Aquí estamos. Perfecto. Y también pues al amigo Pera Escrivá, un verdadero placer y esperemos que no sea la última ocasión que compartimos todo ese webinar. ¿De acuerdo, Pera? Igualmente, Fran. Muchas gracias. Y nosotros pues ponemos el punto final, tanto a Pera como a Cristina lo puedes encontrar en la página de GVC Gaesco junto al resto de sus compañeros. Y si tienes alguna duda, si deseas pues comentarles cualquier cosa o directamente pues compartir con ellos pues las inversiones y todos los análisis que hacen, pues lo tienes ahí. Grupo GVC Gaesco, no hay ningún problema. Nosotros ponemos el punto final, ya sabes que este encuentro digital puedes compartirlo como comentábamos. Nos veremos el próximo día, que será mañana, a las 9 de la mañana, con el amigo Carlos Galán de Scalping.es. Te deseamos que pases un buen resto de jornada y hasta entonces, nada, muy buenas.